quiera que usted se encuentre. En esta ocasión vamos a considerar el tema relacionado con 3 palabras básicas, que son Apocalipsis, infierno y temor. Pero antes de iniciar de lleno en el tema, yo quiero considerar un tema general que nos va a ayudar para que vayamos comprendiendo cada vez con mayor claridad el bellísimo libro de Apocalipsis. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que nos sirva esencialmente para poder enfrentar la eternidad, que nuestros oídos estén abiertos y que pueda ser expresado todo el mensaje de tu voluntad. Tú eres bueno, siempre nos ayudas y te damos gracias porque siempre nos escuchas. Este tiempo está en tus manos y que sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, el tema que vamos a considerar antes de irnos de hecho a Apocalipsis, infierno y temor es uno que está relacionado con la literatura apocalíptica, apócrifa y pseudoepigráfica. Ya vamos a entender más adelantito a qué nos estamos refiriendo. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que tenemos en nuestras Biblias es un libro canónico. Antes de seguir adelante en la consideración del mismo, es importante dar un vistazo general a los escritos relacionados con literatura apocalíptica. Lo primero que tenemos que decir es que esta literatura apocalíptica, fuera del Apocalipsis, no estamos hablando del Apocalipsis, que esta literatura apocalíptica es, en primer lugar, apócrifa y pseudoepigráfica. El único escrito canónico es el que Dios permitió que formara parte de la Biblia. Y ahí está nuestro bellísimo libro de Apocalipsis. Otra vez, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a otra literatura apocalíptica que es apócrifa y pseudoepigráfica, pero que es bueno que nosotros, que somos estudiosos del libro de Apocalipsis de San Juan, pues conozcamos de su existencia, ¿verdad? Otra vez, el único escrito canónico es el que Dios permitió que formara parte de nuestra Biblia. Y aquí está nuestro bellísimo Apocalipsis. Ok. El último libro que está considerado en nuestra Biblia es el Apocalipsis escrito por Juan. De todos modos es correcto saber que ese, el de la literatura apocalíptica a la que estamos haciendo alusión ahora, fue un género literario que floreció en Egipto y en Palestina entre los años 200 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo y 200 después de nuestro Señor Jesucristo, pero que no gozó del respeto ni de la aceptación de los mismos judíos, mucho menos de los cristianos. Sin embargo, desempeñaron esos escritos de literatura apocalíptica un papel importante en el pensamiento de los israelitas de esa época. Esa literatura apocalíptica es conocida hoy como pseudoepigráfica. ¿Por qué? Porque los verdaderos autores se escondieron tras nombres de la antigüedad, como Enoc, Moisés, los patriarcas, Esdras, Baruch, Esther y muchos más. Miren, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a abrir una pescadería aquí en Hermosillo, Sonora. Vamos a suponer que yo voy a abrir una pescadería y aquí en Hermosillo hay una pescadería muy famosa, la mejor, la VIP, la archirre contra super pescadería, y todo el mundo va ahí, todo el mundo compra ahí porque es de mucha confianza, porque
no vende pescado echado a perder, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que yo voy con el dueño y hago un trato con él. Yo no lo haría, estoy poniendo un ejemplo. Y le digo, ¿sabes qué? Te pago 7,000 pesos al mes por usar el nombre de tu pescadería tan famosa. Y entonces el dueño de esa pescadería me dice, bueno, está bien, tú me das 7,000 pesos al mes y puedes usar el nombre de mi pescadería. Entonces, yo no estoy diciendo que eso es correcto o no es correcto, estoy poniendo un ejemplo, aunque claro que las personas que usaron esos nombres de personas de la antigüedad, pues no le pagaron 7,000 dólares o lo que aplicara a Moisés o a los patriarcas, pues ya habían muerto. Lo que estoy diciendo es que el meollo del asunto es que usaron nombres de personas muy famosas para que sus escritos, entre comillas, se vendieran o tuvieran popularidad o llamaran la atención. Eso es más o menos algo que lo que ejemplifica lo pseudoepigráfico de esta literatura apocalíptica. Bien, espero haberme dado a entender. Qué importante es saber que nuestro amado libro del Apocalipsis, que está en nuestra Biblia, no es un escrito pseudoepigráfico. El Apocalipsis de San Juan, aquí no tenemos un nombre falso. A Dios le plació que Juan escribiera el Apocalipsis. Fíjense nada más lo que dice Apocalipsis, del 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Entonces, Juan no es un escritor como los escritores de la literatura apocalíptica de entre los años 200 antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, que se escondieron tras nombres famosos de la antigüedad como Enoc, Moisés, los patriarcas, Esdras, Baruch, Esther y muchos más. Juan es el nombre verdadero del que verdaderamente, perdonen la redundancia, fue designado por Dios para escribir el último libro de la Biblia. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1 del 4 al 8. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Juan no es un nombre falso, como en el caso de los nombres usados en la literatura apocalíptica judía y en la literatura apocalíptica cristiana, porque también hubo literatura apocalíptica
cristiana en el periodo señalado, como los Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Tomás, de la Virgen y de Bartolomé. Mucho de este material fue dado a conocer tras haber sido descubierta dicha literatura apocalíptica en las cuevas de Qumran en el año 1947. Pero nosotros tenemos en el Apocalipsis de San Juan un autor verdadero, con nombre verdadero. No es un nombre falso, lo cual es el caso, el nombre falso, es el caso de la literatura apocalíptica, otra vez, género literario que floreció en Egipto y Palestina entre los años 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como dijimos, pues no gozó ni del respeto ni de la aceptación de los mismos judíos, mucho menos de los cristianos. Juan, un autor verdadero con un nombre verdadero. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego vamos a Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él mismo se está presentando como el autor verdadero que escribió. Pero el punto culminante en todo este asunto de la literatura apocalíptica, que es apócrifa y que es pseudoepigráfica, a diferencia de nuestro bellísimo Apocalipsis de San Juan, es lo siguiente. Apocalipsis 1:1 de entrada. 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos y a usted y a mí las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo. Entonces, habiendo leído estos dos versículos, leímos el primero, ahora vea Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nosotros aquí, viendo estos versículos que mencioné al último, establecemos primeramente dos niveles. Primero, ahí está Jesucristo, está Dios, es el primer nivel. Y está un segundo nivel donde está un ángel y donde está el siervo Juan. ¿Ok? Nivel 1, Jesucristo, Dios. Segundo nivel, ángel, un ángel y un siervo, Juan. Cuando Juan dice en Apocalipsis 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, lo interesante notar es que dice, Primera de Juan 1:1. Observe que aquí nos estamos trasladando a Primera de Juan 1:1. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Otra vez, seguimos citando Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice Primera de Juan 1:3.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 1:4. Ahora regresamos a Apocalipsis 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De entrada en esta sección. Acuérdense que el trinomio que vamos a estar desarrollando más adelante es Apocalipsis, infierno y temor. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4. Que ya leímos, vamos a ponerlo en la perspectiva de Primera de Juan. Acuérdense. Antes del Apocalipsis está la epístola de San Judas y antes de Judas está la tercera epístola de Juan y luego pues sigue retrospectivamente la segunda epístola de Juan y entonces llegamos a la primera epístola de Juan en el capítulo 1 y versículo 4, ¿qué dice? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese que Juan acá en su primera epístola de San Juan 1:4 no dice, y les escribimos lo que estamos considerando en estas epístolas para que su temor sea cumplido, su terror, su miedo. No, es para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto también tiene aplicación para Apocalipsis. O sea, Apocalipsis no fue escrita para que usted se aterrorizara, para que le tuviera miedo, para que solamente escuchara el nombre de Apocalipsis y tuviera temor. Claro que no. Es como dice Primera de Juan 1:4, para que vuestro gozo sea cumplido, para hacer un enganche con lo que viene después. Juan, en Primera de Juan, está enfrentando, entre otras cosas o asuntos, al gnosticismo. Pero Juan no se enfrasca en atacar a los gnósticos, sino en lo que ha visto y en lo que ha oído. Entonces, fíjense cómo ese pensamiento fundamental de Juan en la primera epístola que hemos citado, en los versos que hemos citado, es bien evidente. Y con eso empieza. O sea, en vez de empezar atacando a los gnósticos que estaban dando lata, ¿no? En el surgimiento de todos estos escritos, ahí estaban los gnósticos dando la batalla, pero Juan no, permítanme decirlo así, no pierde su tiempo en andar atacando a los gnósticos. Juan se enfrasca en lo que hemos visto y en lo que hemos oído. Es bellísimo, por ejemplo, cuando dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo unigénito, con su Hijo Jesucristo, perdón. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, observen ustedes aquí, más adelantito en Apocalipsis, la entrada de Juan en el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, otra vez, y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan en Apocalipsis vuelve a remarcar la tesis fundamental. Otra vez, en vez de enfrascarse en pelearse con los gnósticos, él dice, yo, perdónenme la expresión, si les digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. O sea, yo lo vi, yo
estuve con él, yo lo conocí. Entonces les estoy diciendo, perdón, lo que yo vi de primera mano. Ese es Juan, el autor verdadero con un nombre verdadero, no como en la literatura apocalíptica de esos años que les mencioné. Tenemos un autor que escribió verdadero, un nombre verdadero. Bien, entonces esa es como un inicio, bueno, no como un inicio, es un inicio para empezar a considerar más a fondo el libro del Apocalipsis. Pero el tema que nos ocupa ahora es Apocalipsis, infierno y temor. ¿Cómo que temor? Si lo que les he escrito es para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que yo he escuchado en muchas ocasiones que existen personas que ni siquiera quieren hablar ni oír del Apocalipsis porque les da mucho miedo. Pues esa es una idea equivocada. Entonces yo quiero hablar en esta ocasión exactamente de Apocalipsis, infierno y temor. Pensemos nosotros en el versículo 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde se dice, ¿quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? En el segundo programa de Radio Vida, el que yo les he estado invitando a oír, yo desarrollé el asunto del infierno. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, digamos en una línea de pensamiento hablando, el problema no es ni la tribulación ni la gran tribulación. El problema no es la semana 70 de Daniel, el problema es el infierno. Si usted cree que el infierno existe, el infierno existe. Si usted no cree que el infierno existe, de todos modos el infierno existe. No es cuestión de gustos. El infierno, bíblicamente hablando, es el juicio final de Dios sobre aquellos pecadores que no se arrepienten ni creen. Y de una manera muy literal, pues tendríamos que decir que es el lago de fuego y azufre, el juicio final de Dios sobre aquellos pecadores que no se arrepienten ni creen. En la vida nos preparamos para muchas cosas, eventos, etc. ¿Estamos preparados para escapar del infierno? Es una pregunta. En este mismo momento están llegando al infierno muchas personas y sí saldrán de ese lugar, pero solamente para ser juzgados oficialmente, entre comillas, en el juicio del gran trono blanco y luego ser lanzados al fuego y azufre, al lago de fuego y azufre. Es como ser cambiados de una penitenciaría estatal a una penitenciaría permanente y federal. Ese es el más espantoso de todos los lugares. Pregunta, ¿cuántas personas podrán decir que fueron librados del infierno porque usted permitió que Dios usara la vida de usted para que ellos escaparan del infierno? La terminología sobre el infierno procura describir el castigo más horrendo que puede describir el lenguaje humano, a fin de advertir a los impíos antes de que sea demasiado tarde. Eso lo dice Mateo 8:12, Mateo 22:13 y Mateo 25:30. Y claro que hay muchas opiniones sobre el infierno. Por ejemplo, si nosotros investigamos el punto de vista de la doctrina de la nueva era acerca del infierno, resumiremos que dicha doctrina enseña que el infierno es un estado mental. ¿Qué estado mental ni qué nada? Y si, por ejemplo, leemos los puntos de vista sobre el infierno, nosotros nos encontraremos, digamos, con el punto de vista de la perspectiva literal del infierno y con el punto de vista de la perspectiva metafórica del infierno.
la cual dice que el infierno es solamente una manera de hablar. Solamente una manera de hablar. O sea, ¿qué manera de hablar ni qué nada, verdad? Bueno, por eso estamos estudiando lo que la Biblia dice acerca del infierno. El infierno entregará a sus habitantes para ser juzgados oficialmente en el juicio del gran trono blanco y luego ser lanzados al lago de fuego y azufre. Es muy importante que nosotros tengamos claras estas ideas sobre el asunto de Apocalipsis, infierno y miedo. Bueno, es necesario, como en este caso, hacer una recapitulación de esta palabra clave, infierno. Pero ahora vamos a hacer la retroalimentación en relación a una segunda palabra clave, temor, miedo, pavor. Siendo que muchas personas no quieren oír sobre Apocalipsis porque les da miedo, entonces vayamos a contestar la pregunta: ¿qué es el infierno? El infierno es la separación eterna de Dios y de todo lo bueno. La Biblia lo describe como un lugar de oscuridad, Mateo 8:12. Es un lugar de llanto y rechinar de dientes, Mateo 8:12, 13:50, 22:13 y 24:51. Es como un horno encendido, Mateo 13:50, donde hay fuego eterno, Mateo 25:41. Se le llama el pozo del abismo, Apocalipsis 9 del 1 al 11. Allí hay tormento eterno, sin descanso, ni de día ni de noche, Apocalipsis 14 del 10 al 11. Es un lago de fuego, Apocalipsis 19:20, 21:8. Ahí hay densa oscuridad, según Judas 13. ¿Quiénes estarán allí? Satanás. Apocalipsis 20:10. La bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 20:10. Ahí habrá ángeles malvados, segunda de Pedro 2:4. Los humanos que sean lanzados al castigo eterno estarán allí, según Mateo 5:30, 10:28, 18:9 y Apocalipsis 20:15. ¿Cuáles serán los efectos del castigo eterno? Separación de Dios y su gloria, según segunda los Tesalonicenses 1:9. Ahí habrá en el infierno diferentes grados de castigo, según Mateo 11 del 21 al 24, Lucas 12, 47 y 48. El infierno es un estado eterno final, no hay segunda oportunidad. Isaías 66, 24, Marcos 9 del 44 al 48, Mateo 25, 46 y segunda los Tesalonicenses 1, 9. Si nosotros quisiéramos decir algo muy concreto sobre el infierno, resumiríamos en 7 puntos lo que dice Lucas 16 del 19 al 32. Es un lugar de tormento, es un lugar de clamor, es un lugar que arde en llamas, es un lugar del que los que están adentro desean salir, es un lugar al que los que entran no pueden salir nunca. Bueno, del infierno irán al juicio del gran trono blanco para oficialmente ser lanzados al destino final en el lago de fuego y azufre. Es un lugar que se puede evitar si se cree en las escrituras, en la palabra de Dios. Es un lugar que existe, creamos o no creamos en él. Bien, consideremos ahora al infierno paralelamente al temor. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, se establecen algunas leyes sobre la guerra y dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla final ubicada antes del inicio de la semana 70. Existe una guerra por la lucha de tu alma, el cielo. Dios te quiere en el cielo y Satanás te quiere en el infierno.
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante, dice el coro, se encuentre allí, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a considerar el ejemplo que ahorita cité en forma resumida de Lucas 16 del 19 al 32 para considerar más bíblicamente el tema del infierno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué palabras se usan en la Biblia y que se traducen como infierno? Hay 3 palabras griegas que se traducen como infierno en la Biblia en español. La primera palabra es tártaros. Se encuentra una sola vez en las Escrituras en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que se mencionan aquí son los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en rebelión, dice Judas, versículo 6. Entonces, Tártaros o el infierno es un lugar de confinamiento para los ángeles rebeldes hasta el momento de su juicio. Y la segunda palabra considerada para infierno se encuentra en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Mateo 11:23, en Mateo 16:18, en Lucas 10:15, en Lucas 16:23, que dice: y en el Hades alzó sus ojos, quien el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí está mencionado a Hades. Pero también está mencionado en Hechos 2, del 17 al 31, en Apocalipsis 1:18, en Apocalipsis 6:8 y en Apocalipsis 20, del 13 al 14. Hay demasiadas citas en la Biblia para que todavía alguien se atreva a dudar de su existencia. Mientras en el Antiguo Testamento la distinción entre el destino de los justos y el destino de los malvados no siempre resultaba claro, en el Nuevo Testamento Hades hace referencia a un lugar de tormento, en contraposición al cielo, el lugar del seno de Abraham, según Lucas 16:23 y Hechos 2, del 27 al 31. Retomemos entonces la lectura de Lucas 16, del 19 al 32. Y en el Hades alzó sus ojos el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces le dijo, el rico, le dijo a Abraham: ay no, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El tercer nombre para infierno en la Biblia es Gehenna. Es la forma griega de dos términos hebreos, Gehinom, que significan valle de Hinnom, una barranca sobre el lado sur de Jerusalén, donde se solían adorar deidades paganas, según Segundo de Reyes 23:10, Jeremías 7:32, Segundo de Crónicas 28:3, Segundo de Crónicas 33:6. Se convirtió en basural y en sitio de abominación, donde el fuego ardía continuamente, según Segundo de Reyes 23:10, Mateo 18:9, Marcos 9:45, 46 y 47 y Santiago 3:6. Volviendo a nuestro paralelismo, infierno, apocalipsis y miedo, retomemos Deuteronomio 22. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El capítulo 20 de Deuteronomio trata sobre las leyes sobre la guerra. Nosotros estamos en una guerra espiritual donde el miedo no puede tener lugar. El miedo al apocalipsis no es bíblico. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Reflexione en que no inicia Apocalipsis 1:3 diciendo, miedoso, temeroso, asustado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice, bienaventurados, felices, contentos, gozosos. Volviendo al asunto de las leyes sobre la guerra de Deuteronomio 20, dicho capítulo termina considerando la última ley sobre la guerra, en Deuteronomio 20:19. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, Deuteronomio 20:20. Dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta vencerla o sojuzgarla. Usted, ¿lleva fruto para la gloria de Dios o es árbol que no lleva fruto? A ver, ¿qué hace usted para la gloria de Dios? Usted piensa, siente y hace de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Eso es el señorío de Cristo. Y es el pase de abordar al vuelo que se aproxima. O si morimos ahora para entrar al cielo. El señorío de Cristo. Pensar, sentir y hacer lo que la mente de Cristo dice que se debe pensar, sentir y hacer. En la última ley sobre la guerra, en Deuteronomio 20:20, se estipula que el árbol que no lleva fruto podrá ser, de acuerdo a las leyes sobre la guerra, destruido y talado. El infierno es real. En él Dios ya no llama. En él se está para siempre separado de Dios. Si alguien se atreve a acusar a Dios de ser injusto al condenar a las personas al infierno, ese alguien debe entender que el fuego eterno, según lo que dice Mateo 25:41, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para la humanidad.
Si una persona va al infierno, será por su pecado voluntario al rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador, según Juan 3:16 al 18 y Juan 5:24. Mire usted, para manejar la idea sobre a quién se debe temer, que sería la parte conclusiva de este pensamiento, yo necesito primero leer como la antesala para ver bíblicamente a quién se debe temer. Yo tengo que leer lo que nos presenta Mateo en su capítulo 10 y en los versículos del 16 al 25. Dice: he aquí, hablando sobre persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y entonces ahora voy al punto focal. ¿A quién se debe temer? Mateo 10 tiene su paralelo con Lucas 12 del 2 al 9. ¿A quién se debe temer? Estamos con el trinomio Apocalipsis, miedo, Apocalipsis, miedo y la otra palabra que nos ocupa, infierno. Apocalipsis, infierno y temor. ¿A quién se debe temer? Mateo 10 del 26 al 33. Así que no los temáis. ¿A quiénes? Recuerden lo que acabamos de leer. Así que no los temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién se debe temer? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ante este trinomio de Apocalipsis, infierno y temor, ¿por qué temer? Si dice Juan, os escribo esto para vuestra consolación. Y luego, bienaventurados los que leen la profecía de este libro. Bienaventurados. Entonces, ¿por qué temer al libro de Apocalipsis? ¿Por qué ponernos tensos? Yo diría que una de las razones fundamentales es porque la persona no está lista para enfrentar la eternidad. Bueno, este programa está hecho para, con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, que usted se prepare ya para enfrentar la eternidad.
No tenemos por qué ir al infierno, a menos que rechacemos el señorío de Cristo. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué hace? ¿Por qué no le pide a nuestro Señor Jesucristo que sea y o que siga siendo el Señor de su vida? Eso es el pase de abordar al viaje, entre comillas, al vuelo que se aproxima en el inminente arrebatamiento, y es el boleto de entrada al cielo. Jesús es Señor y no puede ser menos ni en su vida ni en la de nadie. Él es Señor o es Señor. Y Él nos pide autorización. Él será nuestro Señor voluntariamente. Pero si usted no permite que Él sea su Señor, Satanás no le va a pedir permiso. Y si usted dice, no, pues es que yo soy mi Señor, no, nosotros no fuimos creados para manejarnos en ese nivel. Entonces, si no le damos voluntariamente el señorío sobre nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, el enemigo lo va a tomar como un robo. Él lo robará. Así que pídale al Señor, yo le pido, ya por su propio bien, que Él sea el Señor de su vida. Piense, sienta y haga lo que la mente de Cristo dice que se debe pensar, sentir y hacer. Entonces, convirtamos el trinomio apocalipsis, infierno, miedo en otra cosa. No tenemos por qué estar temerosos ante el mensaje del apocalipsis, sino conocerlo y ejecutar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchas gracias por el favor de su atención y con todo el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Dios les bendiga.